Conflictos de leyes en el tiempo y el espacio. Las leyes que conforman un ordenamiento jurídico al promulgarse y entrar en vigor comienzan a regir para un espacio y por un periodo determinados. Del mismo modo, una norma jurídica individualizada encuentra sus límites de validez fundamental en el espacio y tiempo para los cuales fue creada. De lo anterior se sigue que no existe un derecho positivo válido en todo lugar y en todo tiempo. Esta circunstancia afecta de manera singular el proceso de aplicación del derecho, pues tiene frente a sí dos principios básicos que la condicionan. 1. No cabe la explicación extraterritorial de la ley, dado que las relaciones entre ordenamientos jurídicos estatales distintos es de exclusión. 2. No cabe la aplicación retroactiva de la ley, es decir, esta debe regir para el hoy y el mañana, no para el ayer, a efecto de propiciar seguridad jurídica. Alrededor de ambos principios y sus excepciones gira el tema tradicional de conflictos de leyes en el espacio y en el tiempo. Aplicación de las leyes en el tiempo. Julian von Case atribuye a las leyes una característica singular, su permanencia. Él mismo se pregunta, ¿qué significa este término? Una ley, una vez puesta en vigor, subsiste en forma indefinida hasta que expresa o tácitamente sea abrogada por una nueva o, al contrario, es susceptible de desaparecer por desuso. Ante el desuso de una norma jurídica puede imponerse una costumbre que pudiera ser, incluso, contraria a la ley. Entonces, ¿puede la costumbre o el desuso derogar o abrogar una ley? La respuesta es clara. El desuso o la costumbre no puede derogar o abrogar una ley, a menos que el legislador incorpore dicha costumbre al ordenamiento y la formalice como norma jurídica. Por lo tanto, solo una nueva ley abroga o deroga una anterior. Ni el desuso ni aun la práctica en contrario pueden jurídicamente hacerlo. La legislación mexicana sigue ambos criterios según se infiere en los artículos 9 y 10 del Código Civil Federal. Así reza el primero de ellos. La ley solo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior. Igualmente, el referido artículo 10 estipula: contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario. La retroactividad de la ley. Para Rafael Rojina Villegas son tres, fundamentalmente, las hipótesis posibles relativas a los conflictos de leyes en el tiempo. Veamos en cuál de ellas cabe la posibilidad de que una ley se aplique retroactivamente. Primero, la situación jurídica objeto de estudio, hecho o acto jurídico, derecho u obligación, nació y produjo todos sus efectos bajo la vigencia de la ley anterior. En esta hipótesis no hay duda respecto a la aplicación exclusiva de la ley antigua. Segundo, la situación jurídica en cuestión nació bajo la vigencia de la nueva ley. Es también evidente que solo la ley nueva será aplicable. Tercero, la situación jurídica nació bajo la vigencia de la ley anterior, pero continuó produciendo sus efectos al entrar en vigor la nueva ley. Es esta la hipótesis donde realmente surge la posibilidad de la aplicación retroactiva de la ley. El problema de la aplicación retroactiva de la ley se presenta solo en las situaciones jurídicas de tracto sucesivo, es decir, que cuando se promulga una nueva ley hay situaciones jurídicas que están en curso. Así, en la hipótesis 3 existen dos leyes, la antigua y la nueva, que pueden ser aplicadas a una misma situación jurídica y por lo tanto al juez se presenta una situación de conflicto. De tal suerte y dependiendo la postura teórica que se adopte, podrá decirse que 1. La ley antigua debe regular los efectos que se sigan causando cuando ya no esté en vigor, dado que la situación jurídica en cuestión nació bajo su vigencia. O bien, la nueva ley deberá regular los efectos que siga causando la situación jurídica en cuestión, pues estos se actualizaron bajo la vigencia de esta nueva ley. La retroactividad de la ley en el derecho mexicano. El artículo 14 de la Constitución mexicana es asaz claro. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Este principio permite inferir, en primera instancia, que la ley no debe ser aplicada retroactivamente por el juez o por cualquier otro al que tal función corresponda, pero interpretando a contrario sensu al mismo precepto, resulta que es perfectamente posible aplicar retroactivamente una ley si ésta beneficia a alguien. El artículo 5 del Código Civil Federal se hace eco de la disposición constitucional cuando se especifica:
A ninguna ley ni disposición gubernativa se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. La Suprema Corte de Justicia en algunas tesis ha definido la retroactividad apoyándose en el criterio de los derechos adquiridos, de modo siguiente. Para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, y esta última circunstancia es esencial. Sin embargo, si estos derechos adquiridos se hallan en pugna con el orden público o si se trata de leyes agrarias, de modo específico, sí puede aplicarse la ley retroactivamente. Del mismo modo, ha sido jurisprudencialmente como el derecho mexicano plantea, a más de la aplicación retroactiva en favor de persona alguna. Otras excepciones al principio de no retroactividad de la ley. Aplicación de las leyes en el espacio. Las relaciones entre dos ordenamientos jurídicos de países distintos es, en principio, de exclusión, dado que cada uno posee su propio ámbito espacial de validez. De esta suerte, la aplicación de sus normas ha de circunscribirse a su propio territorio. Una situación contraria violaría el principio de no aplicación extraterritorial de la ley. No obstante este principio, los distintos ordenamientos jurídicos están en permanente contacto por múltiples razones, tales como el tráfico de sus connacionales, el comercio, sus relaciones interinstitucionales, etc. Luego entonces todos los ordenamientos se ven en la necesidad de otorgar validez a los actos jurídicos realizados conforme a los distintos sistemas jurídicos con los que se mantiene contacto. No olvidemos que los sistemas jurídicos son sistemas abiertos. De ahí que los ordenamientos jurídicos deban contemplar las necesarias excepciones al principio de no aplicación extraterritorial de la ley. Marcel Planiol explica en estos términos la anterior situación. Las leyes son obra de una soberanía territorial necesariamente limitada. Los diferentes estados soberanos en su territorio son respectivamente independientes unos de otros. Si se aplicase rigurosamente este principio, se negaría autoridad a las leyes de un estado fuera de su territorio. Cada nación se encerraría en su territorio para ser absoluta, con exclusión de cualquier otra, pero perdería toda acción sobre aquellos miembros suyos que se encontrasen en el extranjero. En efecto, la aplicación rigurosa del principio de territorialidad suprime todo conflicto entre ordenamientos jurídicos distintos. Sin embargo, concluye Planiol, las excepciones a este principio, es decir, el reconocimiento de autoridad a las leyes extranjeras por parte de un sistema jurídico, abre la posibilidad de una penetración recíproca de diferentes legislaciones, lo que origina una serie de problemas espaciales. Ciertamente, el reconocimiento de validez que un ordenamiento jurídico nacional otorgue a un extranjero hace viable la hipótesis de que ambos ordenamientos puedan entrar en colisión. El conflicto entre dos órdenes normativos con ámbitos de validez espacial distinta se produce cuando, por efectos de la aplicación de una norma, jueces de ambos ordenamientos se consideran competentes para aplicar a un mismo caso la ley de su propio sistema. Como sabemos, la disciplina jurídica abocada al estudio y la resolución de esta clase de conflictos se denomina derecho internacional privado. Regulación en el derecho mexicano. El Código Civil Federal, artículos 12 y la primera fracción del 13, establecen para el Estado mexicano tanto el principio de aplicación territorial de su ordenamiento como su excepción, es decir, la validez de la aplicación de la ley extranjera en territorio mexicano. Dicha excepción tiene como condición que así se prevea en el ordenamiento jurídico mexicano o los tratados o convenciones internacionales en que México sea parte. Del mismo modo, la ley civil mexicana reconoce como válidas las situaciones jurídicas creadas por los ordenamientos jurídicos con que convive el ordenamiento federal. En otras palabras, los actos jurídicos realizados conforme al derecho a las entidades federativas. En atención a lo anterior, cabe afirmar que el ordenamiento jurídico mexicano permite la aplicación extraterritorial de la ley proveniente de un ordenamiento interno y extranjero. De esto sigue la posibilidad de conflictos de leyes entre una ley federal mexicana y una local, mexicana o extranjera. Para evitarlos y en su caso solucionarlos es necesario conocer entonces dos tipos de reglas, las reglas generales de aplicación del derecho mexicano y las reglas especiales de aplicación y no aplicación del derecho extranjero. Para concluir, solo nos resta señalar cuáles son las reglas que regulan la validez de los ordenamientos estatales que conforman la República Mexicana. Esta circunstancia nos indicará, entonces, cómo dichos ordenamientos estatales se relacionan entre sí y con el ordenamiento federal.
Para tales efectos recurriremos a los artículos 121, 124 y 103, fracciones 2 y 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.